matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Es un instrumento de gestión básicamente que utilizan las entidades para poder acogerse ya sea al acceso de sistema de control interno, que también tiene en la gestión pública el acceso de identificación de peligro y evaluación de riesgos, y también sirve para acogerse dentro del plan de seguridad y salud ocupacional. Entonces, esta identificación de peligros y evaluación de riesgos y medida de control trata del Decreto Supremo 024/2016 de Minas. La modificatoria salió con la 023/2017. Entonces, ¿qué aspectos es lo que vamos a considerar? En primer lugar, los aspectos a considerar es, digamos, vamos a ver, la matriz de identificación de peligros. ¿Dónde o en qué situaciones realizo esta identificación de peligro? ¿Para qué es necesario realizar esta matriz? ¿Con quién lo realizo? ¿Y cuándo es pertinente realizar esta elaboración de la matriz de identificación de peligro? Vayamos uno por uno. Primero, ¿dónde realizo una matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo? ¿Dónde consideran que puedo realizar esto? En cualquier área de trabajo. Hay una determinada labor donde tengo que saber qué me puede suceder o quiénes están conmigo. Ok. El colega dice, en cualquier área de trabajo puedo realizar mi matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo. ¿Qué dicen los demás? Todo puesto de trabajo. Todo puesto de trabajo. Y en todo puesto de trabajo. Coincide entonces. Una tercera. En cada área y cada proceso. Por procesos. En cada área y cada proceso. Por ejemplo, fue un poquito más allá. Actividades. Nos quedamos que es para cualquier área funcional y lo encasillamos mejor. Cada área funcional puede desarrollar uno o más procesos. Entonces desarrollamos dónde ponemos nuestros reflectores con esta matriz por cada proceso que corresponda a cualquier área funcional de la empresa. Entonces, ¿dónde lo realizo? En cualquier área funcional de la empresa y cualquiera de sus procesos. Es una matriz por proceso. No es una matriz por actividad. Un proceso tiene un conjunto de actividades. Podríamos hacer un programa de cada una de las acciones conducentes del proceso. Empleamos la matriz para cada proceso. ¿Para qué lo realizaría? Ya sabemos que lo puedo desarrollar en cualquier área funcional, lo desarrollamos por proceso. ¿Para qué lo llevo a cabo? Para ver la exposición que tiene el trabajador. Para ver el nivel de exposición que tiene el trabajador. Hay un nivel. Ya ha introducido el término exposición. Luego vamos a ver ese término. ¿Qué más? Prevención. Para la parte de prevención. Estamos teniendo dos términos. Exposición
prevención por acá, una tercera participación. A ver, ¿por qué hay que desarrollo? Proteger. ¿Qué digo? Proteger. ¿Proteger qué? ¿Por qué? Al trabajador. Por el texto de protección. Vamos a ponerlo por acá. Ya, nos quedamos con los tres. Primero, exposición. Medicinas, exposición de qué? De trabajo. Exposición del trabajador. Exposición aquí a un peligro. Un determinado tipo de peligro impacta sobre cualquiera de las áreas funcionales de la empresa. Cada área funcional es un área funcional 1, un área funcional 2, un área funcional 3, un área funcional 4. Entonces, hablamos de exposición. Hablamos acá. Hablamos de exposición cuando cualquiera de las áreas funcionales de una empresa está expuesta a un tipo de peligro. Esa es exposición. ¿Y dónde vamos a aplicar la matriz IPER? En cada uno de los procesos de la respectiva área funcional. Ahora, no solamente hablamos de exposición del trabajador. Claro, dentro de un plan de seguridad y salud ocupacional la razón principal es el trabajador, eso sí. Pero si enfocamos utilidad de una matriz IPER que también tiene que ver dentro del sistema de control interno, como los procesos funcionales de una empresa, acá el término exposición no solamente va al trabajador, sino también tiene que ver con cada una de las actividades funcionales que realiza en cada proceso. La matriz IPER incide en que quizás estemos duplicando, triplicando las actividades por proceso que no maximizan el rendimiento para la empresa. Entonces tiene que ver por una optimización por cada una de esas actividades funcionales que se dan en cada proceso. No solamente ese trabajo, también tiene que ver cada una de las actividades funcionales por cada proceso. Entonces, ¿para qué realiza un IPER? Para optimizar el rendimiento y productividad de la empresa y por ende de dar un mejor servicio en general. Quizás tengamos una serie de pasos secuenciales que son redundantes. Entonces acá también tenemos que ver que se está perdiendo tiempo en cada una de esas actividades funcionales redundantes. En la temporalidad, hay una limitación, se simplifican, tiene que pasar por el visto bueno del supervisor, pasa por el visto bueno del gerente, entonces se da hay demasiada redundancia. ¿Con quién realizo una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo? ¿Quién lo desarrolla? ¿Quién lo lleva a cabo?
arquitecto, supervisor. Empleador, prevencionista, supervisor. El empleador terceriza a una consultora, por ejemplo, y junto como trabajador Es una modalidad que la empresa terceriza su sistema de control interno, terceriza la elaboración de su matriz IPER. Es una modalidad que puede adoptar la empresa de tercerizar. Si no estamos hablando de tercerizar, ¿quién realiza esta matriz de identificación, peligro y evaluación de riesgo? Si no fuera el caso de que usted no terceriza. Trabajador como el de seguridad. Si estamos enfocados dentro de la temática de seguridad y salud ocupacional, a través del comité que se designe, puede designar un equipo técnico funcional específicamente para que se encargue de elaborar esa matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Lógicamente que ese equipo técnico tiene que recoger información de cada una de las áreas funcionales de la empresa, porque se tiene que hacer el barrido general, identificar los peligros y evaluación de riesgos de cada una de esas áreas funcionales de la empresa. Pero no solo de cada área, sino de cada equipo que se está operando. Porque puede ser que para determinada producción usen 8, 10, 12 máquinas y cada una tiene diferente operación. Pero esa depende de un área funcional a la cual debe reportar. Claro. Entonces, por eso, cada área funcional puede tener como mínimo un proceso o puede tener diversos procesos de desarrollo. Pero para cada uno de esos procesos tú aplicas una identificación de materia, identificación de peligro y evaluación de riesgos. Así es. Entonces, si estamos hablando dentro del marco del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, es el comité técnico que designa un equipo técnico, lo operativiza para que se encargue de elaborar esa matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo. Lo recomendable es que haya integrantes de las áreas más relevantes, por sobre todo, ¿no? Porque necesita alguien que conoce precisamente el área más compleja, que imbuya toda la información que necesita y alimente ese equipo para que tenga un diagnóstico general de esa matriz de identificación de peligro. ¿Cuándo lo realizo? ¿Cuándo llevo a cabo una matriz de identificación de peligro? O quizás no es necesario estar Al inicio de cada. al inicio de cada año. O al inicio de cada año. Al inicio de. como si no quieren implementar un sistema de seguir un trabajo profesional, como que es una noticia para los equipos, un programa, una función. Basta que la empresa se acoja a la normativa y inicie la decisión de elaborar su plan de seguridad y salud ocupacional, se conforma el comité, lógicamente cuando se conforme el equipo, va a estar la línea de base, de que como parte del flujo, del proceso que tiene que desarrollar, una de las actividades que tiene que desarrollar es para la línea de base, para el diagnóstico, identificar los peligros y valores. Cuando entra en operatividad el tema del plan, ahí lo realiza. Pero no es la única vez que lo realiza, porque sabemos que todo es dinámico, nada es estático. Entonces, para el siguiente año, también tengo que hacer otro barrido, cómo está esa identificación de peligro y evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque como en el año yo he implementado actividades en plan anual, es probable, es posible que una de esas actividades, como les decía en la exposición anterior, hayan estado enfocados a qué? A tratar de disminuir esa brecha y ese peligro muy alto que me salió en mi matriz IPER, pueda tratar de reducirlo y salga un riesgo medio y un riesgo bajo. Entonces, lo realizo al inicio, cuando inicia la ejecución del plan anual, y luego en forma progresiva para ver si el mismo se mantiene, se incrementa, pues también se incrementa, no he hecho ninguna actividad y más bien se incrementa el nivel de peligro o disminuye.
dinámicas, eso es para cursos más grandes. Entonces, en primer lugar, vamos a identificar los requisitos legales que están relacionados a esta matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Nos ocupamos algunas definiciones básicas: cómo identificar peligros en el lugar de trabajo, elegir y aplicar las herramientas adecuadas para una buena identificación de la evaluación de los riesgos, seleccionar e implementar controles aplicando la jerarquía de controles y viendo su efectividad. Me había olvidado estos dos términos. ¿Cuándo empleo prevención? Como esto es parte de, aquí estamos dentro del tema de identificación de peligro. Como estoy en la actividad de identificar peligros, ¿qué es lo que, aparte de identificar peligros, determino cuando desarrollo todo esto? Aparte de identificar peligros, ¿qué llego a determinar? ¿Cuál? Todavía no. Todavía no llegamos a ver. Quedamos todavía en peligro. Como parte de la actividad del Comité de Seguridad, el capítulo de identificar peligro y evaluación, con eso es parte de qué? Esta identificación es parte de del diagnóstico. Si conozco el diagnóstico, entonces, ¿qué conozco? La brecha. ¿Cómo disminuye la brecha? Con acciones. Que lo voy, ¿dónde lo vas a colocar? Esas acciones. En el plan. Acá tienes el plan de seguridad y salud ocupacional. ¿Y esto qué viene a hacer? Esto viene a ser, ¿cuál es el objetivo principal del plan de seguridad y salud ocupacional? Estaba en la segunda, tercera lámina. ¿Cuál fue? ¿Cuál es el objetivo principal? Desarrollar ¿qué? Acciones preventivas. Esto son medidas preventivas, lo que dijo, de prevención. Ahí encaja, se articula todo. Con esta identificación de peligros que forman parte del diagnóstico, identifico brechas y la única forma de reducir brechas es que yo lo incorpore en mi plan anual de seguridad y salud ocupacional, pero estas actividades son medidas preventivas. Y lógicamente cuando yo lo lleve a la práctica, se implemente, lo que voy a hacer es disminuir los niveles o los rangos de peligro y de riesgo. Ya vamos a hablar más adelante de los riesgos. ¿Okay? Ahí un poco se articula estos términos. Algunos requisitos legales en esta materia de identificación de peligro y evaluación de riesgo. Primero, es obligación del supervisor, en el artículo 38. Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la identificación de peligros y evaluación de riesgos realizado por sus trabajadores en su área de trabajo, si corresponda, a fin de eliminar o minimizar los riesgos.
Yo acá discrepo con un término dentro de la normativa. Particularmente, no creo que se pueda, para mí no existe, dentro de toda la bibliografía que manejo, no hay riesgo cero. Siempre hay una probabilidad de riesgo. Entonces yo nunca voy a poder decir que con tal actividad eliminé el riesgo. Para empezar, desde la bibliografía que conozco no hay riesgo cero. Lo que podemos hacer es mitigar, minimizar, reducir los niveles de riesgo. Eso sí puedo hacer, correcto. Pero no puedo decir mi empresa ya llegó al óptimo y su riesgo es cero. Siempre vamos a tener una probabilidad de riesgo. Otro aspecto que es obligación del supervisor: investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro de este Comité de Seguridad y Salud Ocupacional considere que son peligrosas. Es decir, yo puedo haber hecho mi mapeo, el equipo técnico puede hacer el mapeo y ya incluso puede haber sugerido que estén implementados en mi plan anual de seguridad y salud ocupacional. Sin embargo, por acá está Juan Pérez y dice: un momentito, ese equipo se ha olvidado de levantar una información relevante. Y este es un proceso muy sensible y peligroso, y eso también se han olvidado de que esté considerado. Entonces, como norma, el supervisor también tiene que dar otra barrido y averiguar con sus trabajadores o con el mismo comité si todos los procesos que están considerados como potencialmente peligrosos han sido recogidos y están recabados en el respectivo plan. Esas son obligaciones del supervisor, que tiene que velar por el buen cumplimiento de la elaboración de esta matriz de identificación de peligros o evaluación de riesgos. Asimismo, es obligación del supervisor instruir, capacitar, verificar que sus trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y PECs, que usen adecuadamente su equipo de protección personal apropiado para cada tarea. Es decir, él tiene que estar detrás, es el responsable, que todo su personal tenga un conocimiento uniforme, que todo el personal aplique los protocolos establecidos, que todo el personal haga el cumplimiento de las acciones previstas e informar a cada uno de los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. ¿Cuáles son los potenciales peligros si es que no se cumplen cada uno de los protocolos establecidos? Esas son obligaciones principales que tiene que tener el supervisor con sus trabajadores. Una forma, o cuáles son las diversas formas que tiene para informar a los trabajadores acerca de los peligros que hay en su ámbito laboral. ¿Qué opciones tengo de informar a mis trabajadores? Todo eso. Y la capacitación La diaria. capacitación directa es una, ya. ¿Qué más? Reglamento interno de seguridad también, dos. Ahí puedo plantear mis situaciones potencialmente peligrosas y los protocolos en anexos, protocolos establecidos. Señalización, mapa de riesgos. ¿Qué más? Redes sociales. ¿Qué otros medios tengo para comunicar e informar de estos potenciales zonas peligrosas? ¿Qué más me queda? Incentivos. Por ejemplo, cada cierto tiempo se establece, cada 15 días o cada mes, el trabajador del mes, ¿no? Con temas de horario, con temas de cumplimiento del uso de MPs, con temas de colaboración con los compañeros. Incentivos también. También es una forma de masificar el conocimiento
Y el que haga una mejor presentación de sus peligros es como una especie de competencia, tiene una especie de retribución que no necesariamente es un premio, y es una forma de incentivar a que conozcan, se inmuyen más del tema o de aplicar medidas prácticas o sugerencias a poder implementar en las medidas correctas. Entonces, son esos aspectos que tenemos que masificar dentro de los trabajadores. Bueno, por parte de ellos, por parte de los trabajadores, ellos están obligados, primero, realizar la identificación de peligros. Son el insumo principal. Los trabajadores están en el día a día, cada uno en su área respectiva. Ellos son el insumo principal para levantar la información acerca de los peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control establecidas en cada uno de estos procedimientos, reglamentos y actos. Primero, al inicio de sus jornadas de trabajo. Al inicio de jornada de trabajo, tienen que ver si todo está dentro de los estándares normales y comenzar a realizar sus actividades cotidianas. Antes de iniciar actividades en zonas de alto riesgo, todas las condiciones de seguridad antes de iniciar la operatividad en esa zona de alto riesgo. Antes del inicio de toda actividad que represente riesgo a su integridad física, salud, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 y tiene algunas excepciones establecidas en el reglamento. Todo su implemento de seguridad, como les vuelvo a decir, tiene que estar en óptimas condiciones. Y el empleador tiene que garantizar que estos instrumentos y herramientas estén en óptimas condiciones. Vayamos a ver algunas definiciones. No vamos a hacer la dinámica, pero sí vamos a hacer uso de la pizarra para diferenciar conceptos entre peligro y riesgo. A ver, ¿qué idea se les viene si hablo de peligro en el marco de seguridad y salud ocupacional? A ver, ¿qué dicen? Cualquier forma que pueda ocasionar algún daño personal. Forma que me ocasione daño. ¿Qué otra idea tienen de peligro? ¿Perdón? Algo que tenga el potencial de causar un daño. Un agente externo con potencial de daño. Otras ideas de peligro. Ideas, y de ahí vamos formando un poco el concepto. La situación, momento en que nos encontremos. Una situación o momento en que nos encontremos. Otro concepto de peligro, último. Una actividad X. Una actividad. Primero la idea. Una actividad X va a tener variables y factores que nosotros manejamos y factores externos que nosotros no manejamos. ¿Ok? Correcto. Ya. Entonces, mientras más tengamos dominio de esos factores o de esas variables, se va a considerar un riesgo mínimo
Y si mientras manejemos menos esas variables, esos factores, se va a considerar un peligro alto. ¿Me dejo entender? Ya. Mientras más dominio tenga de todos los procedimientos o protocolos, el peligro va a ser minimizado. Claro, o sea, podría ser un riesgo, se considera un riesgo. ¿Peligro o riesgo? Mínimo, un riesgo mínimo. Riesgo. Un riesgo. Riesgo. Pero mientras Riesgo. Son menos. dos cosas diferentes. Sí, pero quiero ver a dónde está apuntando. Pero mientras menos maneje yo las variables, mientras menos conozca yo los procedimientos, se va a considerar un peligro alto. Mientras menos conozca peligro y mientras más maneje un riesgo alto. Ok. Ya, vamos a ver, el colega ha hecho una mezcla, pero vamos a ver por acá. A menor conocimiento, a ver si de los protocolos, a ver, me dice si estás de acuerdo en lo que voy a simplificar, de acuerdo a lo que he mencionado. Mientras menos conocimiento en los protocolos tenga, Mayor peligro. mayor peligro. Y a mayor conocimiento Mínimo de riesgo. los protocolos, Mínimo riesgo. mínimo. Ok. Por el momento lo dejamos ahí. Muchas gracias. Ya. A ver, peligro. El peligro puede estar contemplado, acá dice, agente externo con potencial de daño. Forma que me ocasione daño. Entonces, este ya en cierta forma lo está incorporando el concepto. Forma que me ocasione daño, agente externo con potencial de daño. Situación o momento en que nos encontremos. Bueno, la situación o momento que me encuentre puede estar que sea una situación de peligro o puede ser una situación de riesgo. Entonces, este juega en general para ambos. La situación o momento en que me voy a encontrar puede ser para un peligro, puede ser para un riesgo. ¿Qué es peligro? Situación o característica intrínseca, propia, sui generis, de algo capaz de ocasionar daño a personas, equipos, procesos y ambiente. Un agente externo, situación o característica de algo capaz de ocasionar daño. ¿Puede ser un agente interno también? ¿O necesariamente tiene que ser un agente externo? A eso iba, de que normalmente todos lo que tenemos en nuestro alrededor, lo que tenemos cercano, lo que nos ocasiona Son ambos, peligro. tanto interno Como externo. como externo. ¿Cuáles serían ejemplos de agentes internos con potencial de daño? A ver, algunas ideas. ¿Cuáles podrían ser agentes internos con potencial de daño? Una ventana, digamos, más que rota, rajada, digamos, una ventana rajada, Un vidrio. un vidrio rajado, ¿cómo le llaman a las escalinatas no fijas, no seguras, no sé cómo es que la tiene donde uno se recoge las barandas, que a veces pasan un poco, se van, ya te digo, Pero no están seguros. no están seguras, están flojas. Maquinaria que hace uso de fluido eléctrico y permanente funcionamiento que puede originar cortocircuito, tema de mantenimiento. Esos son agentes internos con potencial de daño. Puede explotar alguna maquinaria porque no le da buen mantenimiento, etcétera. Es una sobrecarga, puede originar una descarga y puede originar algún daño de seguridad de las personas. Esos son agentes internos. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de agentes externos con potencial de daño? Ojo, a personas, equipos y al ambiente. ¿Cuáles pueden ser esos ejemplos de agentes externos?
clima. ¿Perdón? El clima. El clima, una lluvia intensa, por ejemplo, los vientos huracanados, vientos fuertes, un evento sísmico para la ventana que estaba resquebrajada. Ahora hay protocolo con citas especiales para que no se expanda. También otro tipo de medida especial también para eventos sísmicos, no ocasiona daños a las personas. Entonces todos los eventos de origen natural, digamos, pueden ser agentes externos. En caso de un sismo, ¿el peligro sería el mismo sismo o Claro. digamos un cerro que está cerca a una empresa con potencial de desprendimiento de roca? Excelente ejemplo que puso la colega. El sismo, el sismo, el viento fuerte, la lluvia intensa, las bajas temperaturas, esos son peligros externos. Como tal. El cerro que me has puesto de ejemplo, bueno, soy más dibujante, pero a ver, vamos a ver que acá está la empresa. A veces que les pongo en algún test a los colegas, les digo, de alguna gráfica, acá está la actividad laboral, agricultura, iglesia, en este caso la empresa, ¿ya? Una empresa X, que es una ladera y hay una roca inmensa arriba. Le digo, identifique el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo en la gráfica. En otros términos, o para más relacionados al curso, vamos a quitar vulnerabilidad y vamos a decir identifica el peligro, la exposición y el riesgo. ¿Ok? Lluvia de ideas, porque acá es un aprendizaje conjunto y la verdad como que el ejemplo cae exactamente al nivel medio para explicar el agente externo. Cualquiera. ¿Qué me puede decir peligro de exposición y riesgo? Acá está la empresa, es una ladera, acá está el cerro. Entonces nos ha llenado. Cualquiera. Peligro, exposición, riesgo, cualquiera de ellos. ¿El riesgo de que la piedra se caiga? Ya, entonces cuando hablemos de riesgo, pauta número 1, coloquémosle como probabilidad. Probabilidad Un peligro que la roca se haga realidad. se deslice hacia la empresa. Ese riesgo. Probabilidad que la roca se deslice hacia la empresa. Habíamos mencionado láminas anteriores que para mi modo particular no podemos eliminar los riesgos y no existe riesgo cero. Luego ahí también lo vamos a explicar. Falta la exposición y falta el peligro. La exposición es la cercanía. Peligro dice que es la roca. La otra colega algo me decía de cercanía que es una roca. La exposición, la cercanía de la empresa comercial. La exposición es la cercanía de quién? De la empresa al cerro. De la empresa hacia el cerro. ¿Quiénes están de acuerdo que el peligro es de roca? ¿Estás de acuerdo que el peligro es la roca? ¿Quién más está de acuerdo que el peligro es la roca? Sabiendo que estamos en una zona altamente sísmica, no debemos construir cerca de la Bueno, esas son medidas preventivas. Abstrayámonos que esta es una casuística de cualquier sitio del planeta. No necesariamente que estamos en una zona así.
cualquier sitio. Quienes no estén de acuerdo que el peligro es la roca, que me sugieran cuál es el peligro. El proyectista es el que... El haber colocado la empresa ahí abajo. Claro, nunca he dicho eso. Es un agente externo humano. La roca es el peligro, pero La roca siempre va a ser el peligro, tiene el potencial de control. porque ese es potencial. En cualquier momento, ya no sea por un temblor o de casualidad, se mueve una piedrita, está bajo de ella y se desliza. Si hablamos de agente externo, la roca no es el peligro. La roca ya está acá. Ya está. Cuando suceda ese agente externo, va a haber la probabilidad de riesgo que la roca deslice y afecte, impacte en la área expuesta, nuevamente mencionando, o sobre la zona expuesta. Entonces, ¿cuál es el peligro? Le digo que como agente externo, lo que le había dicho unos minutos antes, es cualquier evento de origen natural. ¿Qué pasa si hay una lluvia persistente? Estás en materiales del eslame, poquito a poquito esto lo va, toda la base se va hundiendo y ya, un evento sísmico, ese es el peligro, es externo. Es externo. Cercanía de la empresa al cerro. ¿Qué dice? ¿De acuerdo o no están de acuerdo? Si vamos por el orden de los eventos, o sea, el cerro siempre estuvo ahí, la piedra siempre estuvo ahí. Entonces, el que se está exponiendo es el que está llegando recién. Correcto. La intención de poner la empresa abajo ya es exposición per se, ¿no? Correcto. Ubicación de Ubicación en la empresa. Perfecto. Más preciso, estaba bien, pero si lo quieres ir al punto exacto, el término exacto es la ubicación de la empresa. Esa es la exposición. ¿Quién manda a todos los asentamientos humanos a habitar en las laderas? Las laderas siempre ha estado ahí. El término de expansión urbana que lo obliga a los asentamientos humanos a poblar toda la ladera de los cerros, todos esos sumados a los encima que el Estado le brinda servicios básicos, o sea, viviendas más servicios básicos expuestos. Pero ni ese traficante que hace eso. Ese traficante que Ya esa es otra cosa, el negocio detrás que hay de creas el caos y ahí ganan todos, ¿no? Entonces, recapitulando, peligro, evento de origen natural. Estamos hablando de agente externo, porque los agentes internos que desarrollan cada área funcional. Exposición es la ubicación de la empresa, que también está bien visto la cercanía de esa infraestructura hacia la ladera. Y el riesgo se expresa en una probabilidad de que cuando haya un determinado impacto y un determinado peligro pueda materializarse. Todavía no se materializa. Es una probabilidad. Si ustedes rinden un examen de admisión sin haber repasado, hay el riesgo de que desaprueben. Todavía no sucedido el hecho. Es una probabilidad. Yo acá le pongo otro aspecto. Cuando ya se materializa esto, ya deja de ser probabilidad.
¿Qué pasa cuando ya cambiamos la figura? Sucede el evento de origen natural. Ya la roca ya impactó. ¿Y eso qué es? No es peligro, no es exposición, no es qué. Pide un nombre. Un accidente. Muchísimo, potencialmente más grande que un accidente. Un accidente es que se choquen acá dos vehículos. ¿Negligencia? No. Una emergencia. Bajo estos términos relacionados, ya esto es un desastre. ¿Cuál es la diferencia entre desastre y riesgo? Que en el riesgo es una probabilidad. Hay una probabilidad de que en el presente año cualquiera de nosotros se resbala, sea en la calle, en nuestra casa, en el centro laboral. Es una probabilidad. Cuando el riesgo se materializa, ya se desastre. Este es un riesgo que ya se materializa. ¿Cuál es la probabilidad que suceda el macrosismo esperado por el Instituto Geofísico de Perú de 8.9 frente a las costas de Lima o 8.5 frente a las costas de Arequipa? Ese es el riesgo, la probabilidad de un evento sísmico suceda frente a Lima o frente a Arequipa. Cuando suceda ese macrosismo, ya es el desastre que ha pasado frente a Lima o Arequipa y en toda el radio de afectación del sismo. Entonces, peligro, acuérdense, agente externo. Cuando es agente externo son eventos de origen natural, no tienen infierno, ahí no hay infierno. Y si es un agente interno son cualquiera de los protocolos, procesos que desarrolla el área funcional. La exposición siempre va a ser la ubicación de una empresa, de una actividad socioproductiva, económica, en una determinada región, expuesta al impacto del peligro. El riesgo siempre va a ser expresado en probabilidad. La roca también no vendría siendo un peligro. Y el riesgo, el deslizamiento de esa roca. La roca de por sí es un peligro. No, la roca de por sí es un potencial agente de riesgo. El peligro, llévate a cualquier evento, un deslizamiento, un derrumbe, una lluvia intensa, un sismo. Ese siempre va a ser un peligro como agente externo. La roca, por el lugar donde está, va a ser potencial de riesgo. Siempre va a ser un potencial. No es roca, no es roca. Pero sucede el evento sísmico y hay material deleznable cuyo conjunto sí puede ocasionar un impacto abajo. Entonces el derrumbe, el deslizamiento de material suelto, ese sigue siendo peligro. Estamos hablando de agentes de origen natural. Y estos agentes, cuando ya se materializan, siempre va a estar como en conjunto la probabilidad de riesgo, como una probabilidad. Ahora, le decía que no hay riesgo cero. Si yo establezco muros de contención, lo que estoy haciendo es minimizando el riesgo. No lo estoy desapareciendo. Profesor, pero si yo lo dinamito, lo fracciono, bueno, ok, lo minimiza, lo fracciona, pero volvemos al gráfico que le decía la colega anteriormente, ¿no? O sea, está bien. Lo fracciono, pero siempre vas a tener de que todo este material suelto por algún agente externo, una lluvia o algo, un deslizamiento, o sea, siempre vas a tener una probabilidad de riesgo hacia algo. Nunca vas a poder minimizar el riesgo. Siempre hay. Es como ahora, hay varios software aplicativos con la tecnología que te dicen que hacer un modelamiento.
El CENAMI, por ejemplo, trabaja con imágenes satelitales, el CPT de Brasil, imágenes de radar del NOAA, ¿no? Pero todo eso es un modelamiento, es una simulación de la realidad. De lo que podría suceder. Es una modelación, está simulando. Pero no tenemos, ni nadie en el mundo, un aplicativo que modele todo, que modele la temperatura, la humedad, o sea, es imposible poder modelar. Y como no puedes modelar todo, siempre vas a tener un nivel de incertidumbre. Y siempre tienes que jugar con ese nivel de incertidumbre. ¿Correcto? Bueno, entonces el riesgo, no se olvide, siempre lo expresan en probabilidad. Los peligros pueden afectar la salud y generar enfermedades profesionales. Pueden ser de origen físico, biológico, ergonómico, químico, psicosocial. Psicosocial, por ejemplo, el estrés, físico, ruido, calor, químico, respecto a los líquidos. Ya estamos hablando del propio procesamiento de las actividades funcionales por área funcional. Los peligros también están presentes en el ambiente de trabajo, interactúan y generan accidentes de trabajo, ¿no? Pueden ser peligros de origen eléctrico, de origen mecánico, de origen público, incendios o explosiones. Y acá no lo llego a ver bien. ¿Cuál? Tendría que ampliar eso es lo que es la clasificación de peligro. Señor, una cosa. Dime. Entonces, si el peligro es el evento de origen natural, ¿dónde lo clasificaría ahí? Acá estamos hablando de peligros agentes internos, que pueden ser de origen psicosocial, ergonómico, tu ambiente de trabajo, de ambiente físico, ruido, calor, cuando la operatividad de la maquinaria, de origen eléctrico, mecánico, incendios, todos ocurren dentro de las áreas funcionales. Son peligros internos que pueden suceder dentro de la operatividad de la empresa. Estos como agentes externos, estamos hablando de todos los peligros de origen natural. Acá hay una clasificación a detalle de todos los peligros que se dan al interior de la área funcional. Y acá también tenemos el riesgo. Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones. Si se materializa, va a originar daños a la infraestructura, si hay población y al ambiente mismo. Al ambiente mismo, ¿en qué medida? Originando procesos de contaminación. El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice. Y cuando el riesgo se materializa, estamos hablando de desastre. ¿Ok? Generación. Se materializa el peligro, probabilidad de riesgo. La probabilidad de riesgo se materializa, desastre. Aquí hay una maquinaria, digamos. ¿Qué pasa si cede en la base por donde está circulando? Hay una probabilidad de riesgo de que colapse la infraestructura. Personal expuesto o infraestructura que esté en la parte baja podría ser potencialmente, sin querer, expuesto a la materialización, a la probabilidad de riesgo de que eso colapse. Luego, si queremos hacer un poquito en el sistema de control interno, acuñaron un término en lo que es el riesgo. Ese término es riesgo residual. ¿Cómo se entendemos por riesgo residual? Es el riesgo remanente, lo que queda,
una vez que nosotros hayamos tomado medidas de seguridad. Me explico, vamos a ponerlo en gráfico. Vamos a poner el mismo ejemplo de cero. Este es el riesgo normal, lo que habíamos hablado, la probabilidad de que la roca se deslice y ocasione daños en la parte baja. Tiene daños en la parte baja. ¿Cómo entiendo el riesgo residual? Dice ese riesgo que existe luego de haber trabajado medidas de seguridad. Si yo implemento muros disipadores de energía, defensas, únicamente de mayor envergadura, si acá tengo un riesgo X, X porcentaje, porque la probabilidad se expresa en términos numéricos o en porcentaje, así se expresa la probabilidad. Cuando yo implemente estas medidas de control del riesgo, entonces mi riesgo remanente ya no va a ser X porcentaje. Si acá, por ejemplo, tenemos un porcentaje de 30%, será ese 30% menos el porcentaje de las medidas de control que he implementado para mitigar, para reducir, atenuar los probables impactos de riesgo. Entonces, este es riesgo remanente. Riesgo remanente cuando ya implementé condiciones de seguridad a la foto inicial. Este es sin ninguna medida de control. Riesgo X%. Cuando implemente medidas de control, ya deja de ser riesgo remanente. Una vez que implemente medidas de control, va a ser lo que tenía antes, menos el porcentaje de medida de control con el que pretendo reducir, minimizar, atenuar eso entendamos como riesgo remanente. Lógicamente que hay toda una matriz pero lógicamente acá se pone solamente el tema de los datos. Es un formato que se utiliza para la matriz de investigación de peligro, evaluación y control de riesgos. En la práctica, cualquier medida de control que ustedes implementen, el riesgo remanente va a ser calculado de esa forma. El riesgo anterior menos el porcentaje de medida de control con el cual están atenuando, reduciendo, mitigando esas medidas. ¿Preguntas aquí? ¿Riesgo remanente? El riesgo remanente es lo mismo que el riesgo residual. Sí, riesgo remanente es lo mismo que el riesgo residual. El riesgo residual. Me he ido por el concepto, pero es lo mismo. Riesgo remanente es lo mismo que riesgo residual. Ya tenemos los conceptos básicos, entonces ahora sí vamos. Identificación de peligros, declaración de riesgos y medidas de impacto. Entonces acá estamos hablando que esto es un proceso sistemático utilizado para identificar peligros,
evaluar los riesgos, sus impactos y para implementar los controles, las medidas de control adecuados con el propósito de reducir, mitigar, atenuar, minimizar los riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes. Paso número 1, identifico peligros. Pero acá tengo dos insumos importantes que alimentan esa identificación de peligros. Primero, ¿cuál es la frecuencia con la cual se está reportando la incidencia de ese peligro? Tengo que ver estadísticamente cuál es la frecuencia con la cual estoy tomando nota de los peligros identificados. Segundo, ¿con qué severidad se está manifestando? Es decir, ¿con qué nivel de impacto se manifiesta ese impacto en esa área funcional de la empresa? Entonces, por un lado tomo en consideración la estadística de frecuencia y por otro lado tomo en consideración las consecuencias en base al nivel de severidad o en base al nivel de impacto. Luego, como hay un área expuesta, yo de una vez voy a establecer mi evaluación de riesgo. Ya vamos a ver cómo lo llevamos a calcular. Paso número 2, determino mi evaluación de riesgos. Paso número 3, ya sé los niveles de riesgo, entonces van las medidas propositivas. Pueden ser medidas correctivas o pueden ser medidas prospectivas. Esas medidas correctivas o prospectivas están dentro de lo que se conoce como medidas de control. Otros autores lo clasifican estas medidas de control como medidas estructurales, todo lo que es físico, y medidas no estructurales. ¿Cuál puede ser un ejemplo de medida no estructural? Porque acá, digamos, estos muros y silbadores son ejemplos de medidas estructurales. Pero un ejemplo o ejemplo de medidas no estructurales para controlar riesgos, a ver. Reglamento. ¿Qué más? Señalética. Señalética. Uno más. Planes. Ordenanzas, protocolos, con ejemplo de medidas no estructurales. Con eso vamos a llegar a reducir el riesgo y, por ejemplo, vamos a tener lo que se conoce como evaluación de riesgo residual, que es muy similar al riesgo remanente o riesgo residual, que es una vez que establezco la medida de control, es lo que me queda como nivel de riesgo. Es lo mismo, pero de lo que era riesgo residual, pero acá lo aplico a evaluación de riesgo. Evaluación de riesgos residuales, una vez que yo aplique las medidas de control establecidas. ¿Qué más tenemos acá dentro de lo que es la evaluación de riesgos? Tenemos los tipos de IPER. Primero tenemos la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Como línea de base usamos el anexo número 8, establecido en la normativa. Aquí, este IPER va a ser un punto de partida básico, amplio para el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgo. Y el formato número 7, que es el IPER continuo, se toma, se llena, se levanta la información al inicio de cada actividad o al inicio de toda tarea que compete al área funcional establecido dentro de la empresa. Vayamos al primero, al IPER de línea de base. Este IPER de línea de base establece dónde estás en términos de evaluación de riesgo. En la foto, le tomo una foto, en la foto como está en estos momentos. Establece el término de evaluación de riesgo, ¿cómo estás? Para poder ser capaz de hacer esto necesitamos algunos requisitos. Primero, que identifiquemos todos los peligros que puedan causar daño a las personas, al equipo y al ambiente, sean internos o sean externos. Tiene que estar mapeado todo. Y para eso se pide la colaboración de cada personal, cada colaborador.
Segundo, se identifica cómo los peligros pueden causar daño. ¿En qué medida? Eso para llegar a determinar nivel de impacto o nivel de severidad, con los cuales los trabajadores dicen, este produce un impacto severo, este produce un impacto básico, intermedio, y luego identificar qué o quién puede ser dañado. Personas, equipamiento, infraestructura, eso lo tienen que plasmar. Y para eso utilizan ese formato y con eso se llena la respectiva matriz de línea de base. Línea de base, como le digo, para ver cómo está la situación en este momento. Una foto, cómo es la línea de base en este instante. Entonces, es con nuestra manera. Una cosa es que tú levantes información a marzo de 2020 y otra cosa es que levantes información de esa misma área funcional a junio de 2020, ¿no? Pueden ser diversas fotos en distintos momentos. El artículo 97 nos habla, la línea de base del IPER va a ser analizada anualmente, una vez al año. ¿Y cuándo? Por tres causales. Primero, se realicen cambios en los procesos. Se simplifica un proceso o hay cambio de mecanismo de producción, entonces hay una variación en el flujograma de producción. Entonces, también se va a hacer cuando hay cambios en esos procesos, cuando hay cambios en los equipos, en los materiales, insumos, herramientas y ambiente de trabajo que afecten la seguridad y salud ocupacional de las personas. ¿Hay algún cambio? Entonces tienen que lanzar una línea de base porque ha habido una modificación sustancial. Otra causal, si sucede un incidente peligroso o hay una redundancia en la frecuencia, algo está pasando. ¿Qué quiere decir? Que quizás la línea de base no ha omitido levantar algún proceso peligroso y eso está originando una mayor incidencia en los reportes en las incidencias. Ha habido un mal levantamiento de información. Entonces amerita hacer nuevamente el levantamiento de línea de base, sobre todo de esas áreas funcionales donde se están reportando esos incidentes. Y número 3, cuando hay algún cambio en la normativa, lógicamente que esto es una probabilidad muchísimo menor y en el corto tiempo o en mediano plazo hay un cambio, pero si hay cambios y si amerita, trastocando, hay otra metodología de evaluación, hay otra metodología de levantamiento de información, entonces amerita realizar un nuevo levantamiento de línea de base. Si hablamos del hipercontinuo, si hablamos del hipercontinuo, el artículo 95 dice, se realiza un levantamiento del hipercontinuo al inicio de toda tarea o actividad. Los trabajadores deben identificar los peligros, deben evaluar los riesgos para su salud e integridad física y van a determinar además medidas de control adecuadas según el anexo número 7, las que pueden ser ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. La supervisión responsable va a ser un tamiz de lo que los trabajadores han llenado con el anexo número 7. Y ellos están en la potestad de ratificarlos o hacer algunas modificaciones. En los casos de las tareas de una labor que involucre más de 2 trabajadores, el hipercontinuo podrá ser realizada con todo el equipo, debiendo los trabajadores de ser constancia de su participación en un acta con su firma respectiva, que han colaborado en el levantamiento de la información. Todas esas actas son recopiladas por el supervisor como documento evidencial de que se ha recogido todo el aporte de los trabajadores. También se debe tener en cuenta que dentro de los controles que se propongan podemos considerar formatos de checklist de medidas de control a establecer, de nuevo equipamiento, de herramientas a utilizar, de vehículos, las inspecciones, los PETA, mantenimiento preventivo, ATS, OPT, auditorías, etc. Todo eso lo colocamos
en el anexo número 8 del Decreto Supremo 024/2016 de energía eléctrica. Eso es en todo lo que es el hipercontinuo. ¿Y qué es entonces el tema de la evaluación de riesgos? El tema de la evaluación de riesgos es un proceso posterior al levantamiento de información de peligros que va a permitir valorar tres cosas. Primero, en qué nivel de riesgo se encuentra ese proceso. Segundo, el grado. Y tercero, la gravedad de aquellos procesos, proporcionando la información necesaria para que, en primer lugar, los trabajadores y visitantes estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que se deban adoptar con la finalidad de minimizar las contingencias o la proximidad de un daño. Si hay una probabilidad de riesgo alto, ¿qué medidas de control y además qué medidas de contingencia se deberían implementar? Si hay una evaluación de riesgo que me da un nivel de riesgo bajo, no me implica bajar la guardia, pero sí establecer acciones o medidas de menor prioridad dentro del plan anual de seguridad y salud. Y para esto, ¿de qué nos vamos a valer? ¿Cómo medimos este tema de evaluación de riesgo? Para eso, entonces, hacemos uso de la matriz de evaluación de riesgo, que es una matriz de doble entrada. Tiene tres niveles: alto, medio y bajo. El alto, estos son colores preestablecidos. Los colores no los podemos modificar. El nivel de riesgo alto siempre va a ser rojo, el medio va a ser amarillo y el bajo va a ser de color verde. Entonces, por un lado, tenemos el aspecto de frecuencia. Yo les decía que dentro del programa, para la identificación de peligro, habíamos que estadísticamente medir el tema de la frecuencia que se reporta. Es común, más de las veces se reporta, ha sucedido, puede suceder, es raro que suceda, o prácticamente es imposible que esto suceda. Pues tienen estas categorías. Por el nivel de severidad, su escala valorativa es la siguiente: es menor, es temporal, es permanente, causa niveles de mortalidad o es catastrófico. Entonces, por ese lado también tenemos niveles de cualitativos establecidos, tanto para frecuencia como para severidad. Y tienes un nivel de acuerdo. Si dices que es común y es algo que causa una alta mortalidad dentro de esa ponderación, lo único que tienes que hacer es la intersección te da el nivel de riesgo establecido. ¿Y qué significa esos colores? Rojo, amarillo, verde. Bajo este riesgo puede ser tolerable. No nos causa daño, pero el daño es asimilable por la empresa. Hay que hacer algo para que permanezca bajo, ¿no? No es que no le vamos a tomar ninguna importancia. Medio indica que hay que iniciar medidas para vuelvo a repetir, en cuanto a eliminar, reducir el nivel de riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata, ¿no? Va a ser progresiva las acciones que vamos a implementar para mitigar, reducir ese nivel de riesgo. Y si es alto, es un riesgo catalogado como intolerable. Requiere controles inmediatos y si no se puede controlar el riesgo. Si no se puede controlar el riesgo, se paralizan los trabajos operacionales inmediatamente, se les ¿no? Entonces acá están los plazos de corrección. Cuando el riesgo es bajo, tienes un promedio para todavía en un mes plantear alguna medida. No es prioritario, no es alarmante.
Riesgo medio tiene de 0 a 72 horas, o si es nivel de riesgo alto, de 0 a 14. Entonces, es en base a esta matriz que estableces tus niveles de riesgo establecidos en el levantamiento de información. Como verán, es prácticamente, esto va a estar en función de ¿qué? Del nivel apreciativo del equipo que levante la información. Entonces, acá, como es el único medio estadístico que tienen ustedes como soporte técnico, esto es lo que le debe marcar un poco hacia dónde deben orientar. La estadística les va a decir si es un peligro que sucede comúnmente o que es prácticamente imposible que suceda. Eso es lo único que tiene a su favor el equipo técnico es la estadística, porque lo demás es un aspecto apreciativo, solamente es intersectar la columna con la fila y luego ver en qué nivel de riesgo cambia ese riesgo establecido en el levantamiento de la información. Ahora, hay unos criterios de evaluación también. Por ejemplo, cuando la probabilidad es común, es decir, es muy probable, probabilidad de frecuencia sucede con demasiada frecuencia de exposición muchas veces. Acá le ponen un número, de 6 a más personas expuestas, varias veces al día. Vamos con otros. Podría suceder, sucede ocasionalmente y pocas. Estamos hablando de 1 a 2 personas que están expuestas varias veces al día y muchas personas expuestas ocasionalmente. Vamos al último. Prácticamente es imposible que suceda. Muy rara vez ocurre y es imposible. Pocas, 1 a 2 personas a lo máximo, están expuestas ocasionalmente. Acá con este cuadro también ustedes se pueden apoyar. Hay otros criterios de evaluación para el aspecto de severidad. Catastrófico, varias fatalidades, varias personas con lesiones permanentes, daños a la propiedad, pérdidas por un monto mayor a $100.000, daño del proceso, paraliza el proceso dentro del área funcional de la empresa, paralización del proceso de más de un mes o hay una paralización definitiva. Vayamos al penúltimo. Pérdidas temporales en nivel de severidad. Lesiones personales, lesiones que incapacitan a la persona temporalmente, lesiones por posición ergonómica. Criterios, podríamos estar hablando de pérdidas por un monto mayor o igual a $1.000 y menor a $5.000. Entonces, entre $1.000 a $5.000. Daños al proceso, el proceso queda paralizado por un día. Son los criterios de evaluación. En lo que es jerarquía de controles que se establece, hay controles a establecerse como aspecto de eliminación, sustitución, ingeniería, administración, EPP. Por ejemplo, no sé si hay en el aspecto de eliminación, se elimina el peligro del lugar de trabajo, tarea, proceso, método o material. En sustitución, se sustituye la actividad del proceso o el material o la sustancia por una menos peligrosa. Entonces, hay una serie de controles que corresponden a sustituir, hay unos aspectos que quizás de ingeniería que cambian tecnología, cambian maquinaria, hay unas administrativas que simplifican los procesos, una serie de medidas de control que van a ayudar a reducir los niveles de riesgo establecidos en la matriz IPER. Hay algunos formatos, por ejemplo, que me indican sobre traslado de personal, descripción del peligro. El vehículo va a estar en movimiento. ¿Cuál es el riesgo? Que ocurra un
movimiento de tierra, digamos, haga un atrapamiento, de un choque, haga una volcadura. Lo que les decía que había implementado Altamira con sus prismas, cómo le preveían ese nivel de riesgo cuando sucedía un movimiento sísmico. Nivel de riesgo, le da un determinado valor, medida de control a implementar, o la evaluación de riesgo residual una vez aplicado la medida de control. Son las fichas de verificación. Mira, ¿para qué actividad? Para el tema de un traslado personal. Para cada uno de las actividades que forman parte de un proceso, le tienes que hacer esta ficha. Este es un ejemplo nomás. Para finalizando, tenemos, por ejemplo, como le decía, acá es una superposición. Con el ejemplo anterior de esa ficha, decía nivel de riesgo 8, una frecuencia que podría suceder con una severidad de mortalidad 2, y nos daba el nivel de riesgo 8. La matriz está establecida, lo único que ustedes tienen que ver es qué columna cae el proceso que están evaluando y en qué nivel de severidad. Para eso hacen uso ese equipo técnico de las matrices de evaluación, tanto de frecuencia como la matriz de evaluación de severidad. Bueno, este es ya para un taller cuando ya se le reparte, Se le da una casuística, se les enseña a llenar el tema de la ficha. No sé si tienen alguna consulta de la matrística. Pero la jerarquía, cuando la eliminación, inclusión, sí quiere eliminar el peligro. Son medidas de control. ¿Eliminar el peligro o el peligro? Son medidas de control para reducir, o como dice la norma, eliminar el riesgo. Yo les dije que tengo mi posición, no se puede eliminar el riesgo. Lo único que van a hacer es reducir los niveles de riesgo a partir de las medidas de control que vayas a establecer. Por eso acá tienes riesgo residual o remanente, o como luego también cuando se completan las fichas, vas a tener evaluación de riesgos residuales una vez que aplicas la medida de control. ¿Alguna otra duda? Primero nomás, sobre el IPAR cuando se actualiza, hay un día que se utilizaba aparte Cada año. Claro, el propio IPAR con incidentes peligrosos, ¿no? Por cualquiera de, había tres causales por las cuales se modificaba un proceso, había un incidente. Por accidente también. Sí, Por accidente. exacto. Un incidente, digamos, de gran connotación, ¿no? Algo ha pasado acá y no ha habido un buen levantamiento de la información de la evidencia. En la ley diapositiva había, creo que el primer curso había un formato que decía que cuando no estaba identificado en el IPE, en la matriz IPE se hacía un formato aparte. Cuando no estaba identificado. El anexo 7 creo es. A ver, ¿cuál es? El último. Ahí. Ya, esa es la identificación de peligro. Ese es lo que hemos visto a detalle acá, con el IPA. Este de aquí es, digamos, si lo procesas a detalle, es todo lo que lo de acá. Ok. La identificación de peligro y evaluación. Hay otras matrices también. No, la matriz ya están normales. Lo usas para sistema de seguridad de seguro ocupacional. Lo que puedes establecer otras modalidades, como hacer medidas de control, cómo establecer tu jerarquía de controles, eso sí está abierto. Pero sí o sí tienes que pasar por esa matriz. Puedes establecer diversas jerarquías de controles, aparte de la eliminación, sustitución, administrativa. Eso sí puedes ampliar. Pero la matriz, todas tienen que ser tamizadas con las que están establecidas en el mundo. Esa es la nueva minería. No, este sí es genérica. El anterior sí puse el ejemplo para este sí aplica para todos, para cada uno de los procesos funcionales de una empresa pública o privada. Y como te digo, el sistema de control interno
y habla precisamente de la matriz PER dentro de la evaluación de riesgo de una práctica. Muy bien, muchas gracias. Feliz año.